Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. A pesar de ser aprobada la idea de legislar de la carrera docente, el proyecto continúa en el ojo del huracán al no contar con el total apoyo de la nueva mayoría y del Colegio de Profesores. ¿La disidencia del magisterio está dispuesta a ceder para que avance de alguna manera esta reforma vocacional? Se lo preguntaremos al prosecretario del gremio, Mario Aguilar, que se encuentra con nosotros acá en el estudio. ¿Vale la pena que nos pongamos a hablar quién ganó, quién perdió a esta altura cuando ya el proyecto se aprobó y de alguna manera va a seguir en su camino en el Congreso? Muy buenas noches. Sí, claro, o sea, ponerlo en términos de quién ganó o perdió puede ser una cosa coyunturalmente noticiosa, pero el tema de fondo es el proyecto de carrera docente, la educación chilena, el profesorado. Nosotros decimos que ha sido un muy mal proyecto y lo hemos sostenido y lo hemos fundamentado. ¿Por qué nos parece un muy mal proyecto de carrera docente? Nosotros pedimos el retiro del proyecto y nos parecía una forma absolutamente lógica y razonable de enfrentar un cierto consenso que se fue generando respecto a que el proyecto era malo, porque no solamente lo manifestamos nosotros los profesores, tal vez fuimos los primeros en poner esa posición, pero después el mundo académico, los propios parlamentarios, la CONFECH, distintos actores vinculados a educación. El rector Solesi hace un par de días le pidió a la presidenta retirar el proyecto porque coincidía con nuestros argumentos. Entonces, frente a eso, nos parecía absolutamente lógico que se retirara, se rearmara un proyecto consensuado, esta vez sí con participación del profesorado, porque no hubo participación en la elaboración de ese proyecto, hubo una participación formal, reuniones donde hacían como que escuchaban, pero les entraba por un oído y les salía por el otro, porque en definitiva el proyecto que presenta el Ministerio no recogió casi nada de lo que le planteó el Magisterio. Ahora, pero cuando uno dice quién ganó y quién perdió, también se podría arguir que perdieron todos, porque se muestra una nueva mayoría completamente dividida, incluso una derecha dividida votando el proyecto, se muestra a los profesores, para que estamos con cosas, ustedes están divididos, usted forma parte de la disidencia, así se le llama, y la ciudadanía probablemente, después de haber visto todo esto, también mostrará sus divisiones el día de mañana. Las certificaciones, las estandarizaciones, las competencias son todo parte de un mismo lenguaje. El punto de base puede ser el sistema de financiamiento. ¿Tampoco les gusta a usted? El sistema de financiamiento también, obviamente también lo cuestionamos, obviamente, porque usted lo que hace con el voucher, porque eso se llama técnicamente el subsidio a la demanda, sí, es que usted pone a competir al sistema público con el privado por la captación de clientes. Y eso produce muchas distorsiones, porque en educación la lógica de mercado no funciona. En eso soy categórico. Y somos categóricos en el gremio. La lógica de mercado produce más bien daño. Esta reforma no lo está cambiando. No lo está cambiando, pues. Absolutamente no lo está cambiando. Uno podría concederle que el proyecto tuvo cambio, entonces yo lo definiría como menos malo que el que entró, pero no bueno. Y vamos por partes. La certificación se le cambia el nombre. Incluso la ministra en una de las sesiones usó una palabra muy sui generis, dijo, vamos a refrasear la certificación. Nosotros nos miramos y nos preguntamos qué significará refraseo, porque refraseo es un concepto que yo no había escuchado antes y que puede significar cualquier cosa. Cambiarle el nombre puede ser. Ya. Cambiarle el nombre es lo que uno entendería, ¿no es cierto? Sí, bueno, pero no si usted le cambia el nombre a algo, pero mantiene la misma lógica, no, mantiene la que iba a hacer una revisión. Es que no es así. No es así. Nosotros hemos estudiado cada uno de los documentos que nos entregó los diputados, la propia ministra, nosotros lo estudiamos letra por letra, porque estamos metidos en el problema, por lo tanto necesitábamos estudiarlo. Cuando a la certificación se le refraseó o se le puso otro nombre, pero se mantiene la lógica que el profesor cada tanto tiempo tiene que certificarse o acreditarse, o use el término, refraséelo como quiera, pero tiene que rendirle cuenta a una burocracia central que no pisará jamás la escuela donde trabaja el profesor, que está totalmente descontextualizada en su trabajo. ¿Usted sigue con la lógica de la certificación? Un profesor puede hacer un magíster, un profesor puede hacer un doctorado a la Universidad de Harvard, un profesor de matemática, doctor en educación matemática, vuelve acá y no le vale nada en su carrera docente, porque se elimina completamente el perfeccionamiento. No jerarquiza, por ejemplo, el perfeccionamiento, no jerarquiza los cursos que el profesor ha tomado, no les da valor, no valen para la carrera docente. Y lo que vale es la rendición de cuenta que le hagas al burócrata central, que además se va a licitar. El proyecto establece que el CPIP estará a cargo, pero el CPIP licitará las certificaciones. O sea, se abre un nuevo nicho de negocios con las certificaciones. Y el profesor tiene que ser evaluado en su desarrollo académico, en su desarrollo pedagógico, en el contexto en que trabaja. Entonces tú, con este proyecto de carrera docente, sacas al profesor de su foco central, que debe ser el aula y lo que hace con sus niños, y su foco para poder progresar salarialmente o para poder mantenerse en el empleo va a estar en la rendición de cuentas que tiene que hacerle esa burocracia central o a esa empresa, a esa institución que se ganó la licitación de las certificaciones. Entonces es un foco completamente errado. Si el foco tiene que ser apoyar al profesor en su trabajo en el aula, lo que hace con sus niños. ¿Por qué eso no se puede cambiar en el Congreso?
¿Para qué hay que retirar el proyecto para cambiar eso? Bueno, porque nosotros pensábamos que son tantos los cambios que hay que hacerle al proyecto, que al final tú vas parchando por aquí, parchando por acá y vas terminando con un Frankenstein. Y Frankenstein ya sabemos que es una historia que no terminó bien. Que no es pecado tener un pensamiento político. El pecado es subordinar la política gremial, subordinar las acciones gremiales a esa dependencia de un partido o a la dependencia de un gobierno o a la condición de opositor. A nosotros no nos corresponde ser ni gobiernistas ni opositores, nos corresponde defender nuestras demandas gremiales, nuestras luchas, nuestras causas, lo que defina nuestra institucionalidad, lo que define el profesorado, y eso defenderlo, y defenderlo frente a un gobierno, y si un gobierno no está en esa línea de política, nosotros tenemos que ponernos en discusión con ese ¿Les quita gobierno. a ustedes legitimidad el hecho de que estén así divididos? Porque llevan divididos un buen rato. En noviembre se hablaba que estaban en la peor crisis y eran los mismos bandos. Pero ojo, dividir yo entendería como que nos quebramos en dos organizaciones distintas. Nosotros tenemos distintas visiones. Pero están haciendo asambleas distintas. Ustedes la hicieron hoy día y el presidente la pidió para el lunes. Claro, lo que pasa es que el mismo presidente citó para hoy día. El mismo citó para hoy día, fue un acuerdo de directorio nacional, realizar esta asamblea nacional, y después unilateralmente él quiso suspenderla, que no teniendo la atribución de suspenderla. Y nosotros el resto no aceptamos eso y seguimos adelante con lo que estaba convocado y citado, respondiendo y respetando nuestros propios estatutos. En cambio, la asamblea que está citada para el lunes no es estatutariamente válida. Porque... Bueno, él dice completamente al revés. No, yo quiero ser muy categórico en esto. El estatuto nuestro señala que el único ente facultado para citar a la Asamblea Nacional es el directorio, en un acuerdo formal tomado en una reunión para tal efecto. Ningún dirigente, ni el presidente, ni el prosecretario, ni el secretario, ni nadie puede por su cuenta cambiar. Pero están divididos, ese es el punto. Tenemos diferencias, nosotros estamos haciendo esfuerzos por no quebrar el gremio, porque no se quiebre, nosotros no lo vamos a quebrar de ninguna manera, pero obviamente estas acciones son una dificultad, no lo vamos a negar. Yo creo que hoy día el presidente... Los profesores planteamos que el proyecto era malo. ¿Todos los profesores? ¿Su parte del colegio de profesores? Nosotros hicimos una consulta nacional. El 97% de los profesores, 96,6% para ser exacto en el porcentaje, rechazó el proyecto de carrera docente. Y eso fue un mandato para nosotros. ¿Todos ellos están? Por supuesto. Y el acuerdo de la Asamblea Nacional... El presidente llamaba a votar el proyecto. Sí, pero es que escúcheme. El 96,6% rechazó el proyecto del gobierno. Primero, consulta nacional. Eso inició la movilización. Primero tuvimos 24 horas en paro, después iniciamos un paro indefinido. En Asamblea Nacional, 141 dirigentes contra 30 estuvieron por exigir el retiro del proyecto. Consistentemente, la mantención del paro indefinido se siguió votando en Asamblea Nacional por esas diferencias de votos, 140 versus 30. Entonces, es evidente la mayoría que está en el gremio en contra de este proyecto, la mayoría que ha estado por el retiro del proyecto. Entonces, ¿quién representa la mayoría? ¿Gajardo? Bueno, eso tendrías que preguntárselo a él, pero evidentemente hoy día... ¿Qué opina usted? Evidentemente hoy día su postura es absolutamente minoritaria dentro del gremio. Su postura de alinearse con el gobierno, su postura de ser bastante cercano al ministerio, de valorar el proyecto de carrera docente, de llamar a deponer el paro cuando el acuerdo oficial era mantención del paro, su postura de llamar a los parlamentarios a votar el proyecto de carrera docente cuando el acuerdo mayoritario y amplio dentro del gremio era exactamente el contrario, evidentemente lo ponen a él hoy día en una situación de absoluta minoría. Yo creo que esta crisis es sobre un tema más de fondo, que es el tema de carrera docente, porque la carrera docente va a determinar los próximos 25 años de nuestro ejercicio profesional. En cambio, la del año pasado era una discusión por la agenda corta, que eran temas importantes, pero más puntuales. Había gente que tenía una expectativa con este gobierno en función de sus compromisos. Este gobierno dijo que iba a cambiar el paradigma de la educación. Eso dijo. La presidenta Bachelet, ante el Congreso Pleno, en cadena nacional, dice: construiremos en conjunto con el Colegio de Profesores una nueva carrera profesional docente. Esos compromisos no se han cumplido. Ni se ha cambiado el paradigma en la educación. Por el contrario, este proyecto de carrera docente no solo no lo cambia, lo profundiza el paradigma de neoliberal, de mercado, economicista. Y tampoco se cumplió el compromiso de construiremos en conjunto. La etimología de la palabra conjunto, algo que hacemos juntos, hacemos los dos. Entonces, para eso no basta con hacer unas reuniones formales donde ellos presentan su proyecto y nosotros tenemos que escucharlo, y donde lo que se le plantea no se escucha, no se recoge. Se hicieron unas jornadas de participación con los profesores que fueron un chiste, porque llegaba una autoridad del ministerio o algún funcionario del ministerio, daba a conocer determinadas ideas, la gente no tenía ni derecho a preguntar, y esas eran las jornadas de participación. Y el mensaje del proyecto, que todo proyecto de ley lleva una fundamentación previa, pone o señala que hubo una amplia participación, y yo te quiero decir categóricamente eso no es cierto. No hubo una amplia participación, ni se escuchó al profesorado, ni se recogieron los planteamientos que se le hicieron. Se otorga el 60-40 para colegios vulnerables utilizando las platas CEP, y eso es bastante tramposito,
porque no son nuevos recursos. Y Pero lo que hace es quitar, solo con respecto a eso. es desvestir un santo para vestir otro. O sea, porque le ocupar quita- estos recursos que tenemos para ciertas cosas también lo podemos ocupar para esto. Exacto, Ya. entonces eso no son Pero recursos eso solo frescos, con la pues. SEP. Y Pero respecto- cuando habla del aula no está hablando de la SEP. No, pero no Cuando hay habla de ningún su sueldo no compromiso. está hablando... No, es que esa plata ya estaba, la de los sueldos. No, pero se habla de aumentarla. No hay una definición concreta, pero sí la intención. Bueno, la intención en función de un eventual crecimiento económico, podrían haber más recursos. ¿Eso te parece a ti un compromiso contundente, suficientemente claro como para que uno se quede tranquilo? A mí me parece que no. Mario Aguilar, prosecretario del Colegio de Profesores, muchas gracias por venir aquí a Cadena Nacional.